Hola a todos. Ahora les voy a demostrar cómo se trabaja un Digital Twin en un programa que se llama MathCAD. ¿Ok? Esto también lo voy a poner a disposición. Compartir mi pantalla. Share. Ok. Aquí tengo en MathCAD ya el modelo cargado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se carga esta data? Esta data de aquí. Esta data pertenece a los datos de un motor en condición normal, ¿ok? Básicamente es una matriz que tiene 253 puntos, ¿ok? Y la habremos corrido 5 minutos más o menos, ¿no? Entonces la Big Data que se genera es bastante, ¿no? Solamente le hemos sometido 5 minutos. Y este de acá son las fallas aleatorias, ¿ok? Como ven aquí, nuevamente, pues no, la falla supera las 36.000 veces, que obviamente no se va a dar, pero lo estamos probando en el Digital Twin a ver si esto realmente lo capta o no lo capta. Entonces, aquí está el Twin. Esto de jalar la información en el Excel es muy sencillo, después se los explico. ¿Ok? Vamos a ver, acá están las tres corrientes, ¿no? Acá está la data, que son 252, pero en realidad parte en MATCAD parte de cero, por eso que le pone 252, pero si fuera de uno sería 253. Y acá están las corrientes, las matrices. De las tres corrientes normales, fase uno, fase 2 y fase 3. Corrientes normales. Entonces, con esas corrientes normales, vamos a generar un gráfico, ¿no? Rompe la inercia y luego se mantiene en régimen permanente y apagamos el motor cuando llegan a los 250 y tantos puntos, las tres fases. Ahora vamos a crear el Digital Twin. El Digital Twin eh, se crea con un kernel gaussiano, ¿ok? Y aquí están los tres Twin, KSM1, KSM2, KSN3, perdón. Y la correlación, o sea, la copia digital de lo que habíamos visto anteriormente del F1, F2 y F3, la correlación con el Digital Twin es 1. Quiere decir de que el Digital Twin está haciendo una representación exacta de la condición normal del comportamiento del motor de las tres fases. Ahora, ¿cómo probamos el test de predicción? Bueno, cargo los datos de falla. Falla 1, falla 2 y falla 3. Estos son los datos que decían que eran muchas fallas. Y este es el Digital Twin. Entonces, ahora solamente estoy comparando el Digital Twin, que ya lo tengo encapsulado, y lo estoy comparando con la nueva data real de falla. Y miren la correlación. O sea, lo detecta rápidamente porque la correlación es bastante baja. Con esto estoy demostrando también que se puede crear un Digital Twin utilizando MATCAD o también MATLAB. Muchas gracias.